Estamos listos para continuar. Gracias por aquellos que ataron al diablo. Sé que algunos de ustedes estaban atando al diablo porque se fue la luz por unos minutos de este lado. Estoy definiendo la palabra testigo. Matus, que literalmente nos habla de aguardar en nuestras mentes, instalarlo en nuestras mentes, o estar concernientes de un pensamiento, no porque nos olvidamos continuamente de quiénes nosotros somos, especialmente de cómo la religión nos ha instruido a funcionar presentemente. La religión tiene esta tendencia de crear una dicotomía entre lo secular y lo espiritual. Y la gran mayoría de las personas colocan la mentalidad espiritual cuando vienen a la casa. Pero cuando salen de la iglesia tienen otro tipo de mentalidad. Eso es una mentalidad caprichosa o una conducta caprichosa. Pero nosotros no nos enfocamos en el sentido central de que somos el Hijo. También uno que puede recordar y hablar acerca de algo. Puede recordar y hablar acerca de algo. Y se llama un testigo en ese contexto. Uno que se acuerda y puede hablar de algo. Se le llama a eso como un testigo. En una manera legal, le voy a dar el significado legal para luego explicarle un poco más el contexto del verso en el cual se usa. También se usa para transacciones legales, por ejemplo. Puede ser una persona o un testimonio personal para establecer relaciones o personas en una corte legal, en un contexto legal. Puede convertirse en un testimonio personal a un evento, a ciertas relaciones, con ciertas personas o cualquier cosa. Esta palabra también nos habla de venir hacia adelante como un testigo o testificar a favor de alguien. Testiguar a favor de alguien. Dando testimonio de algo específico. Dar testimonio de algo específico. Aquí hay unos puntos claves que quiero que lo tome en cuenta. Juega con las palabras, pero hay que hablar acerca de esto. Y Segui es un maestro en este tipo de neumónicos para poder estructurar nuestros pensamientos y no dejar que se diluyan. Literalmente significa el hecho o el acto, como de hacer algo o algo que ha sido hecho, y actuar y ser el testigo actual. Usted no puede hacer una declaración objetiva si usted no ha tenido una experiencia subjetiva. Su objeto, si lo va a testificar, no puede realizarse con una experiencia subjetiva. O sea, si usted quiere decirle al mundo que es la corte acerca de lo que usted fue testigo, usted primero tiene que tener una experiencia para poder testificar al mundo acerca de. ¿Eso hace sentido? Una declaración objetiva, una experiencia subjetiva. Ninguno de nosotros fuimos testigos oculares de la encarnación de Cristo.
a quien llamamos Jesús el Cristo, por ejemplo. Ninguno de nosotros le hemos visto. Entonces, cómo tú eres un testimonio acerca de él? La metodología de post-resurrección en Lucas 24 y luego más adelante podemos también dar referencia en Primera de Pedro, capítulo 5, y en Segunda de Pedro, capítulo 1 en adelante, donde hablan de testigos oculares. Ellos estuvieron cuando tocaron, lo palparon, tenían comunión con Él. Pero personas como tú y yo, como Pablo y los demás, no tuvimos esa experiencia. Entonces, ¿cómo te conviertes en un testigo del Señor? Cuando la palabra se rompe, así como el Señor partió el pan, el Señor se le aparecerá. Y usted puede ser un testigo ocular simplemente por escuchar a uno de los hombres de Dios que predica aquí. En la medida que ellos van rompiendo el pan, el Señor aparece automáticamente. Usted es un testigo creíble. Muchas personas están viendo una visión, por lo menos Pablo tuvo una visión y Dios tuvo que secuestrarlo en esa visión porque no hubiera habido la manera para que él lo escuchara, para que Pablo escuchara entonces a los apóstoles, para ser convencido de que Jesús es el camino. Así que Dios tuvo que tomarlo a él en una experiencia extraordinaria para tomar su atención y Dios lo hizo cegándolo por 3 días antes de que Dios le pudiera abrir los ojos espirituales a la revelación de quién él era. Y después de eso Pablo pudo gozar de visiones parciales. Gálatas, por ejemplo, estaban tan entregados a Pablo y que hasta le entregaban hasta los ojos. La traducción dice que él era una persona de baja estatura, más bajito que yo. Y muchos no sé de dónde está riendo porque yo tengo una estatura aún mayor que ustedes. Que era el hombre más inatractivo, que sus manos eran corticas, literalmente. Parecía como un enano y sus ojos eran tan malos que se le salían de sus ojos. Nadie podía ser atraída a él. Eso es lo que dice la tradición. Y tenía una salud muy frágil y tenía una visión muy corta. Y escribió tan poderosamente. Y en lo natural era era poco atractivo, pero él tuvo este encuentro y lo que le dio a él credibilidad y visibilidad entre sus colegas era su aprendizaje. Cuando una persona tiene tantas debilidades, aquí estamos de vuelta. Así que el apóstol Pablo probablemente con sus habilidades intelectuales podía como recompensar. Y algunas personas decían que él no era un... Y habían como 7 rabonais en la historia del orden rabínico, que eran personas que ascendían a posiciones por encima de los rabinos comunes. Así que todos podemos ser testigos, no teniendo una experiencia sobrenatural, pero simplemente discernir la aparición del Señor cuando la palabra es rota, cuando la palabra es partida, el pan es partido, Él aparece. Y por eso nosotros partimos el pan y el vino. Acuérdense, los 2 hombres caminos al Emaús hablaban con un extraño, pero luego que él se sentó y partió el pan con ellos, se dieron cuenta se dieron cuenta de que realmente él se le apareció a ellos y de esa manera ellos pueden legítimamente darse cuenta que Cristo es un testigo real.
Entonces, esta experiencia y entonces esta palabra testigo, en el contexto del Nuevo Testamento y, y también los círculos religiosos hablan de la manifestación como, como podemos testificar de la manifestación salvífica del Señor. Y esto no es filosófico. Vamos. Así que la revelación o la manifestación de Dios no es simplemente una, una declaración filosófica. Cuando hablamos de testigos, dentro del contexto de cómo Dios se ha revelado a nosotros mismos. Estoy diciendo todo eso. Ahora quiero decir todo eso para decirle algo. Y esto es donde tenemos que rescatar esta palabra. Tenemos que rescatar esta palabra para llegar al lugar. Cuando la Escritura nos dice que debemos de ser testigos, tenemos que ver el ser testigo no como un evento, sino como la evidencia material que Dios está usando para comunicar, para que Él pueda juzgar al mundo. No, cuando ustedes escuchen la palabra juicio, ustedes ven el juicio de una manera pugnitiva. Y muchas veces se puede juzgar a una persona para darle recompensa, porque esa es la manera legalística. Véalo como el Espíritu Santo viene no a juzgar al mundo, no a juzgar el mundo como lo moral o lo ético, sino pero sí como perder la meta, la diana, amaratía. Es cuando tú te sales de la diana. Es, eh, ¿Cuál es el propósito del Espíritu de Dios venir sobre nuestras vidas y llevarnos a la familia de Dios para reinar conjuntamente con Él? Es el hecho de que nosotros podamos decirle al mundo entero cómo poder ser reconectados a la intención original de Dios. Volver al punto, que se conecten a el punto. ¿Cuál es el punto? El punto es que Dios creó la raza humana no para funcionar independientemente de Él, sino para funcionar como su exacta representación en la tierra, que se llama hijo. Dios creó la raza humana para que éste fuera un hombre corporativo que cargaría su imagen y semejanza a todo el mundo. ¿Me entienden? Si cuando el Espíritu Santo viene, aunque habrá un juicio final, y sí, todos a que se les ha dado una oportunidad de aceptar a Cristo, y algunos lo van a rechazar, ellos nunca van a poder disfrutar del pertenecer a la familia de Dios, serán separados eternamente y para siempre, y por elección se le dará el mismo lugar que Satanás mismo ocupa, que es la condenación eterna. Así que yo creo en el infierno, ¿ok? Y creo que hay un lugar que se llama infierno, que mucha gente en el mover postmoderno dice que aún Satanás será salvo y nosotros no creemos en la hipergracia. Lo que estamos diciendo, testigo, es un término legal y puede ser un testimonio real. Dios no va a usar como una evidencia material en estos sistemas de este mundo y presentarnos a nosotros como la evidencia de que es posible que la raza humana pueda volver a la intención original, que es que nosotros funcionemos como los hijos de Dios en la creación. Así que cuando las escrituras nos dicen que seréis testigos, mm, no es que tienes que decirle al mundo que Jesús salva, simplemente que en su ser interior usted va a existir como, como la evidencia cre- creíble
de todo lo que Dios quiera usar en una corte de justicia. Así que donde quiera que usted está, usted se exhibe como punto A, como punto B, como punto C. Usted es exhibido, no solamente para dar un testimonio, literalmente, usted es la prueba real, la evidencia real. Usted es el testigo. ¿Entienden eso? Esto es sumamente importante y le voy a decir por qué es importante. Porque es muy fácil decir, usted será testigos. Entonces vamos a todos los lugares, le decimos a la persona, como si no son salvos, se van al infierno. Y le decimos todas las cosas que viene con el juicio, como lo vemos de una manera de castigo. Y juzgamos y le hablamos mal a las personas. Simplemente si le dice a la persona que Jesús es el Señor, entonces automáticamente no tienen excusa ya. Entonces un día estarán en serán juzgados y van a poder saber y que no sabían que Jesús era el Señor. Nosotros lo hacemos de una manera religiosa y hasta ofendemos y le queremos decir a todo el mundo lo que queremos decir y pensamos que por eso somos testigos, que ahora estamos libres. Entonces podemos lavarnos las manos como de la sangre de las naciones, como lo hizo Poncio Pilate. Y entonces pensamos que somos libres de cualquier responsabilidad. Y si un día nadie me dijo, te puedo decirlo, pero yo te lo dije. Eso no es lo que Dios, esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es que donde quiera que estemos, seremos tengamos tan credibilidad, seamos podamos tener evidencias que prueban que es real ser el Hijo de Dios. Y cuando el mundo vea cómo Dios se aparece en medio de sus hijos, el mundo no va a durar absolutamente nada. Es que ese es el camino. Pero por cuanto nosotros hacíamos el ser testigo como un evento, y a veces lo hacíamos con muy buenas intenciones, pero lo hacíamos no de la mejor manera, entonces entendíamos que eso era lo único que, sin darnos cuenta que nuestra presencia en la tierra debe de ser la evidencia en sí. ¿Me están escuchando? Esto es lo que podemos entender. Entonces, cómo yo puedo entonces entender qué significa ser un testimonio? De hacer algo que sea conocido, de decir algo que es de un conocimiento íntimo y muy personal. Esto lo primero tiene que ser. Para ser un testigo, usted lo primero tiene que conocer la intención original. La intención divina que Dios tuvo. Vamos a poder decir Génesis capítulo 1, del 26 en adelante. Usted no puede ser un testigo simplemente por decir Jesús salva. Eso no es ser testigo. Usted tiene que saber cuál es la intención original de Dios para la raza humana. Y Dios dijo, hagamos al hombre imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y quiero coger la palabra imagen y semejanza. La palabra semejanza habla de un patrón corporativo. Y la imagen que hemos hablado tantas veces, creo que también tengo una enseñanza de la intención original de Dios para la creación del hombre. La palabra imagen es Shalem. Usted tiene que saber qué Dios quiso cuando lo formó. Y la palabra para hombre no es en singular, no. Aquí habla de humanidad. Es un término genérico que habla de toda la raza humana. Hagamos al hombre, hagamos a la humanidad en nuestra imagen. Y la palabra imagen es Shalem. Y tiene una constelación de palabras que significa, vamos a tener un simil. Hagamos un espíritu, un fantasma. Hagamos una copia. Pero una de las palabras más poderosas que se usa en el Hebreos, capítulo 1, exacta representación.
hagamos una exacta representación de nosotros mismos. Esa es la intención original. Entonces, cuando usted piensa de imagen, entonces la palabra semejanza, matus, y la palabra shalem. Y Shalem nos dice cuál es la intención original de Dios. Si usted se acuerda de lo que Dr. Sam y los demás estaban diciendo en esta conferencia, en esta escuela, que la posición preestablecida antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ya Dios tenía la intención en su corazón de crear, de predestinar al hombre para ser sus hijos. Es su hijo, eso es. El propósito de Dios es que el hombre funcionara como su hijo. Ese es toda la raza humana fuera su hijo. Yo no veo la elección como algo individual, sino es algo colectivo. Como que Dios escogió a Richard, a Mary y a Juan. No, no estoy diciendo que no tuvo una decisión personal, pero toda la idea de elección, la palabra elección, electos, dar consideración muy seria a una idea, a algo que estaba en el corazón de Dios. Así que él deliberadamente consideró de una manera muy analítica, trabajó todo lo favorable y desfavorable, entonces decidió, esta es la estructura en la cual nosotros, el Dios invisible, vamos a ser visible. Dios manifestado en carne. Eso es lo que significa. Y pensó en toda la raza humana. Todos los que saldrían de Adán van a cargar mi imagen y semejanza. Esa es elección. Pero el hombre decidió no ser elegido. Él decidió salir del plan electivo de Dios. Y el hombre entonces decidió crear su propia visión de cómo él quiere funcionar como un Dios sobre la creación. Así que lo primero que usted tiene que entender es que Dios quería colocar en nosotros su imagen y semejanza. Así que cuando entramos en el nuevo pacto, Jesús lo selló con su sangre y le dice a sus discípulos por 10 días, en el cual iba a dejar la tierra, que tenían que esperar por la promesa del Espíritu Santo. Está literalmente diciendo que cuando el Espíritu venga, Él vendrá para llevarlo a la intención original de Dios. Y cuando usted retorna a la intención original, usted será transferido a la familia de Dios, su Padre, o al reino de su Padre. Y cuando usted es transferido, usted se convierte en un hijo a través del espíritu de adopción que le sella en esa familia. Así que cuando usted llega a esa familia, ahora usted funciona como un hijo. Pero para comunicar la imagen de Dios, tiene que ser una exacta representación de Él mismo. Y el principio de la exacta representación literalmente significa que usted solamente puede representarle a Él por escuchar lo que Él le dice. Y cuando usted lo hace, entonces en su cuerpo carnal usted se convertirá, usted cargará, hará al Dios invisible, lo hará visible en su cuerpo humano. Eso es lo primero que usted tiene que aprender. Y ser un testigo de Dios, usted también necesita como ser una representación de Dios donde quiera que esté. Donde quiera que usted esté. Dr. Sam hizo referencia a esto. Usted no puede representar a Dios si usted no le obedece. Por eso una de las primeras cosas que sucede para representar a otro es que usted tiene que perder su identidad. Si usted asume continuamente su verdadera identidad, escúchenme. Usted tiene que vaciarse de sí mismo. Esa es la tesis kenosis. Es que esta mente que estuvo en Cristo esté en vosotros. ¿Y qué hizo él? Él vino sin reputación. Él se vació de su divinidad. Esa es la teoría de kenosis, que literalmente significa que él no podía funcionar como una representación de Dios en un cuerpo humano si aún entendía, si él cargaba la reputación de ser el creador de los cielos y la tierra o de toda la creación. Así que él suspendió y vino al nivel más bajo
haciéndose menor que los ángeles, menor que un hombre, y se hizo un esclavo voluntario por amor y tomó esa posición. Así que si usted quiere ser un testigo, lo primero que tiene que ocurrir es que debe de, usted debe de renunciar a su reputación. Ustedes tuvieron muchos recesos porque la luz se fue varias veces. Así que lo primero que usted tiene que entender es que usted no puede representar a otro, usted no puede ser un testigo de otro. Y el testigo no es ahora diciéndolo, simplemente usted es la evidencia. Las personas deben saborearle, deben tocarle, tienen que olerle a usted, tienen que tener relación con usted, que cuando le toquen a usted puedan masajear la esencia del ser, el hipostasis, que en usted está todo lo que Dios quiere decir acerca del Hijo. Y Jesús es simplemente el patrón, el modelo, pero usted es lo verdadero, lo real ahora. En otras palabras, usted no tiene que hablar, aun si usted fuera un tonto, como el padre de Juan el Bautista, que no podía ni hablar. O como Zacarías, que se quedó sordo y no tenga la habilidad para explicar este mensaje, pero su presencia debe de modelar el diseño del verdadero hijo, no solamente en la iglesia, donde usted trabaja, donde usted juega, donde usted se encuentra, donde usted se esconde, donde quiera. Aún en las cuevas más oscuras de este presente mundo, usted permanece como el Hijo y permanece como una luz que brilla, porque cuando le vean a usted, vean a Dios encarnado en usted. Eso es ser un testigo. No es solamente decir las personas, no, es la encarnación del modelo. Y le voy a rogar, el movimiento de la lluvia tardía nos dio un concepto acerca del reino y yo no estoy de acuerdo con ellos. No es del reino. Es de cómo. Hijo. Es el hijo que trae el reino. Todo el mundo habla el reino, habla el reino, habla el reino. Es del rey en el dominio. O es la tierra que su rey es un hijo, un niño, pero bendita es la tierra cuyo rey es el hijo de nobleza. Así que usted no puede colocar la carreta antes de poner los caballos. No puede decir que es la iglesia es la agencia porque el reino está en usted. La agencia es la iglesia. El reino está en nosotros que somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido por Dios, una nación tan santa. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos el pueblo de Dios escogido por Él. Nosotros tenemos que tomar a la iglesia como la nueva raza, el nuevo hombre, para ser testigos. Donde quiera que estemos, aunque usted esté trabajando de lunes a viernes, usted es el testigo en ese ambiente que Cristo es el Señor y que usted modela en usted el Hijo de Dios. Usted no tiene ni siquiera que hablar la palabra Jesús. Y las personas serán atraídas a usted. ¿Qué es lo que tú tienes que yo no tengo? Entonces usted puede dirigirlo a Jesús. ¿Qué tú tienes que yo no tengo? Eso es testigo. Así que hay que vaciarse de nosotros mismos. Quiero realmente llevar unas palabras clave que nos permiten a nosotros entender la palabra testigo. Amén. Vamos a tomar 10 minutos.